Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar una pequeña espera a nuestros participantes, nuestros internautas, para que se vayan uniendo a esta charla. Quisiera saber si les llega el sonido bien. Eh, Antes de comenzar, vamos a dar 5 minutos para arrancar con la charla, para que todo el mundo se acomode, esté listo y podamos arrancar todos esta conferencia. Es una conferencia hecha para propietarios, para que todo el mundo sepa o tenga presente en el momento de que su mascota llega a tener un inconveniente. Hola, ya tenemos 3 invitados en nuestra sala. Vamos a darle una pequeña espera de 5 minutos eh, para que se unan otros internautas. Dentro de breves instantes estaremos comenzando con nuestra charla referente a intoxicaciones en mascotas. ¿Qué fue lo que te comiste?
Estamos esperando a que más personas se unan a nuestro conversatorio. Arrancamos dentro de 3 minutos. Hola Laura, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta charla sobre qué fue lo que te comiste, sobre intoxicaciones. Bueno, ya vamos a arrancar dentro de 2 minutos. Recuerden que si tienen alguna inquietud, no duden en comentarnos. Estamos para colaborar. Bueno, bienvenidos a todos en esta charla. Espero que me estén escuchando muy bien. Eh, esta noche vamos a hablar sobre intoxicaciones en nuestras mascotas, con perros y gatos. Nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que podría pasar en nuestras casas. Básicamente, nosotros pensamos de pronto que no nos puede llegar a pasar jamás, pero toda persona que tiene su mascota en algún momento llega a pasar por una situación similar. Entonces, yo sé que todo el mundo tiene esa curiosidad respecto a qué podemos hacer. Muchas veces me han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra mascota antes de que podamos llegar a la clínica veterinaria? Entonces, muy importante resaltar es que la dosis hace al veneno. Es una frase de Paracelso y básicamente indica que toda sustancia que existe o muchas sustancias que existen, si llegamos hasta cierto punto, pueden llegar a ser tóxicas. Es decir, si tomamos mucho alcohol, nos podemos intoxicar. De hecho, si tomamos mucha agua, pues nos podemos ahogar. Todo llega a ser una toxina en cierto momento, dependiendo de la dosificación que se tenga. Por ejemplo, nosotros acá coloqué un esquema de una casa para verificar en dónde podíamos encontrar algunas focos de intoxicación. La idea es que miremos en la pantalla y empecemos a ver en qué zona encontramos un punto rojo que nos puede indicar si hay una posibilidad de que nuestro perro o nuestro gato se intoxique. Oh, pero acá, ¿qué vemos? Vemos que realmente nuestra casa es una mina que puede llegar a estallar en cualquier momento en nuestras mascotas si nosotros no tenemos la precaución de cuidar los elementos que tenemos.
Por ejemplo, tenemos en la parte de la entrada, vemos que puede encontrarse con hidrocarburos, combustibles, también utilizamos ácido para baterías, tenemos también refrigerantes. En la parte de las plantas tenemos todo lo que son plantas tóxicas como el dólar, que puede llegar a ser tóxico para los perros y los gatos, que a veces les gusta mucho mascar pasto o mascar otras cosas. También a veces fumigamos nosotros y luego que nuestra mascota se come un pasto o algo, pues eso hace también que se puedan llegar a intoxicar. Miremos en la parte de la cocina. La parte de la cocina tal vez es la parte que más tiene posibles toxinas. En la parte de la cocina encontramos detergentes, encontramos el jabón, encontramos cloro, hay agentes corrosivos, a veces hay personas que viven en zonas campestres y también pueden llegar a tener venenos para ratas o venenos para cucarachas u otro tipo de venenos. Entonces también en esa zona podemos llegar a tener algunos productos peligrosos. En la parte de piscina, si tenemos piscina, el cloro que se utiliza para las piscinas es sumamente fuerte y también algunos perritos les gusta el sabor porque tiene cierto sabor que les llama la atención y a veces se lo comen. Entonces hay que tener también mucho cuidado. En cuanto a los gatos, es un poco más selectivo el gato, o digamos que mucho más selectivo el gato. Entonces la gran mayoría de intoxicaciones que nosotros recibimos en nuestra clínica son de perritos. Los gaticos que hemos tenido como intoxicados han sido más que todo porque colocan en la comida, digamos, les colocan comida con algunas toxinas, normalmente de tipo lipofílicas, y esto hace que se puedan intoxicar fácilmente. Pero acá tenemos también la zona de la sala o la zona de estar, en donde encontramos a veces están las típicas recipientes en donde ponemos moneditas. Las monedas también tienen cierto grado de cobre y eso también hace que ellos se puedan intoxicar con metales pesados. Y ni qué decir de las pilas, cuando tenemos una mascota traviesa, en donde ellos pueden llegar a comerse un control, digamos un control remoto, y comerse las pilas, lo que puede ocasionar gravísimos daños al cuerpo. Entonces, como ven, toda la casa tiene la posibilidad de generar algún tipo de intoxicación en nuestra mascota. Nuestras mascotas, recordemos, son muy curiosas. Ellas siempre van a querer curiosear, ellas siempre van a querer buscar la posibilidad de tocar algunas cosas que encuentren. Y a esto le llamamos la conducta exploratoria. Entonces, la conducta exploratoria se siente más en los caninos que en los felinos, pero los dos tienen más o menos el mismo instinto. La conducta exploratoria lo que quiere decir es que ellos deben sentir con su boca lo que están viendo, lo que están percibiendo, porque es una manera de explorar el mundo. Lo hacen los bebés, de hecho, también, pero en el campo veterinario la conducta exploratoria es mucho más latente hasta los 2 años de edad. Es muy común de que ellos muerdan cables, de que busquen explorar lo que encuentren en el piso. Entonces, como con los bebés, debemos tener cuidado de guardar las cosas, digamos, bajo llave o tenerlas en un sitio donde no haya posibilidad de que ellos se la puedan comer. La otra posibilidad que existe es la de un problema que se llama pica. El pica es un problema médico en donde los gatos, tanto gatos como perros, pueden llegar a comer cosas que no sean comestibles, cordones, zapatos, monedas o todo tipo de cosas que pueden llegar a ocasionar una gran intoxicación. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Estamos pensando que estamos llegando a nuestra casa. Y nosotros tenemos esa referencia de que cuando llegamos a la casa nos saluda nuestra mascota y ellos se nos abalanzan. Sin embargo, llegamos a nuestra casa y no escuchamos nada. Sentimos que todo está en silencio.
Cuando estemos en silencio, inmediatamente tenemos que percibir si nuestros gatos, por ejemplo, en el caso de los gatos gustan de esconderse para vomitar. Entonces, a veces debajo de la cama pueden llegar a vomitar. También es importante resaltar que los gatos, cuando tienen dolores abdominales, se ponen en curvan su cuerpo, y esto le llamamos posición de esfinge. La posición de esfinge es una posición en donde el gato no tiene, digamos, vocalizaciones como el perro, pero le duele mucho el abdomen. Puede ser el abdomen o el cuerpo, o estar muy deprimido. Entonces, a eso le llamamos posición de esfinge. Los perritos son mucho más expresivos. Ellos nos van a mostrar, digamos, que se sienten muy decaídos. Vamos a ver esos ojos muy apagados, y en general siempre tratan de saludarnos, y en estas ocasiones ellos nos saludan, están mucho más quietos en el piso, pues evitando cualquier movimiento que les pueda generar dolor. Y obviamente vómito. Los tipos de vómitos son supremamente importantes. Los vómitos podemos encontrarlos con sangre, sin sangre. Eso se llama hematoquexis, hematoémesis, perdón. Vómitos con bilis también, que es contenido biliar, con contenido, o sea, con comida, en donde, digamos, en algunas ocasiones lo que se comen lo expulsan, en el mejor de los casos. Y entonces encontramos esto y nos preocupamos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a coger, a jalar el cabello sin saber qué hacer. Vamos a decir, no, se nos va a morir el perrito o el gatico. ¿Qué debemos hacer? Debemos aprender a tomar decisiones, a parar, a respirar y a empezar a pensar en qué es lo que podemos hacer mejor para nuestra mascota. Lo primero que debemos hacer es que a nuestra mascota la debemos colocar en sitios donde no haya mucho ruido y donde haya mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestra mascota se torna muy sensible a los estímulos, o puede pasar algo que se llama hiperestesia, que es cuando ellos sienten que cualquier, digamos, cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de tacto que tengamos con nuestra mascota, él va a sentir una sensación de dolor muy profunda y puede ser peligroso para nosotros, ya que pueden llegar a atacar o pueden llegar a morder. Entonces, lo primero es tener mucho cuidado con nuestra integridad y ponerlos en un sitio mucho más tranquilo. Una vez tengamos a nuestra mascota en un lugar más tranquilo, tenemos que recolectar información de forma rápida. Hay que hacerse preguntas y empezar a buscar en todos nuestros gabinetes a ver qué encontramos. Podemos tener venenos, podemos tener jabones, podemos tener insecticidas, como les dije, refrigerante para el vehículo. Hay que revisar nuestros medicamentos. Hay muchos medicamentos de consumo habitual que son muy tóxicos para las mascotas, como por ejemplo las aspirinas. Son sumamente tóxicas y su dosis no letal está muy cerca de la letal. Por lo tanto, jamás, aprovecho para decir que jamás ustedes ven una mascota que está maluca o enfermita, jamás vayan a darle una aspirina para bajar fiebre o para que se sienta mejor. Las aspirinas pueden crear úlceras terriblemente dolorosas a nivel gástrico y en el peor de los casos puede generar coagulación intravascular diseminada, y esto forma coágulos que pueden llegar a matar a nuestra mascota. En cuanto a... tenemos también, me vuelvo un poquito para recordar que también es importante resaltar en las zonas campestres que revisemos si no tenemos también sapos o anfibios que pueden llegar a ser venenosos para nuestras mascotas. Es supremamente importante porque los bufónidos secretan un veneno que también es muy tóxico para los caninos, entonces que lo tengamos en cuenta. Bueno, en este momento vemos 10 personas que estamos viendo la charla. Muchísimas gracias por seguirnos. Me encantaría que nos dijeran de dónde están conectados mientras seguimos con la charla. Y recuerden que pueden hacer cualquier pregunta referente al tema para nosotros empezar a responderlo. También las basuras son sumamente importantes. Las basuras son importantes porque las bacterias generan
metabolitos que pueden llegar a ser tóxicos para el organismo del paciente, y esto puede llegar a ocasionar un desbalance de la flora intestinal de nuestras mascotas. Una vez pasa eso, podemos llegar a tener diarreas y también vómitos de muchos tipos, algunos muy suaves, otros sumamente fuertes, hasta llegar a provocar úlceras gástricas. Bueno, como les decía ahorita, hay que tratar de identificar la etiqueta si es posible. Es sumamente importante que veamos la etiqueta, porque en la etiqueta normalmente está el tipo de sustancia que genera. Recuerden que esto solamente lo podemos hacer durante 10 segundos. Si nosotros no tenemos idea de lo que estamos, de lo que le ocurre a nuestro perrito o gatico, es decir, si nuestro gatico estaba muy bien en la mañana y en la noche estaba muy mal, siempre pensemos que puede ser una intoxicación como enfermedad o como patología aguda. En las etiquetas siempre hay clasificaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho para que nosotros tengamos mucho cuidado. Están las 1A, 1B, 2, 3 y 4. Y ellas quieren indicar el grado de toxicidad y peligrosidad que tiene tanto para nuestras mascotas como para nosotros. Es decir, es importante que nosotros guardemos bajo llave todos los tóxicos que son tipo 1A y 1B, porque pueden ser potencialmente, digamos, mortales para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos y para la vida de nuestras mascotas. Entonces es súper importante que los guardemos bajo llave. Si no se identifica el tóxico, diríjase urgentemente a una veterinaria lo más cercano posible. Es muy importante resaltar que siempre tienes que buscar veterinarias que tengan la atención de urgencias 24 horas, porque no todas las clínicas veterinarias están con los elementos necesarios para atender todo tipo de casos. Por lo tanto, siempre es importante llamar primero. Bueno, en cuanto a los tipos de exposición que existen lo que son la exposición cutánea, la exposición respiratoria o pues aérea, y también está la ingestión oral. También hay algunas toxinas que son como en spray, digamos que tienen partículas muy finas que también pueden llegar a afectar a los ojos. Entonces, primero vamos a hablar sobre la exposición cutánea. En la exposición cutánea es sumamente importante entender que hay algunas toxinas que son lipofílicas, y esto quiere indicar que se traspasan muy fácilmente la barrera de la piel. Por ejemplo, el amitraz, por ejemplo, las hipermetrinas, algunas toxinas están hechas para traspasar la barrera cutánea. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es lavar con agua, mucha agua, durante unos 15 minutos con agua y jabón, restregando muy bien las superficies de nuestra mascota. Esto es sumamente importante para minimizar la carga tóxica que puede llegar a tener nuestro peludito. Si llegamos a tener o a verificar que los ojos de nuestra mascota están muy rojas, no debemos utilizar agua porque su pH es diferente al pH de los ojos. Ojalá tuviéramos sodio, que es el suero fisiológico, y con ello le colocamos a los ojos con mucho cuidado, porque la córnea tiene terminaciones nerviosas muy sensibles, para limpiar tanto como sea posible la parte de los ojos. Como dijimos al principio, a mayor exposición, mayor toxicidad. Lo más importante es prevenir la mayor exposición tóxica. Es muy importante resaltar que cuando son pegamentos, podemos utilizar dentro de nuestra casa, podemos utilizar aceite de oliva. El aceite de oliva lo colocamos sobre la superficie del pelo que digamos que queramos retirar, y inmediatamente restregamos hasta que la posible toxina se pueda retirar. Como les dije anteriormente, este método de bañar a la mascota es muy bueno para todos los que son toxinas liposolubles. Obviamente hay que retirar los collares insecticidas, porque es muy común que ellos los muerdan y se intoxiquen. Bueno, y acá está como cuando vas a llevar a tu perro a pasear y te vas para el veterinario, así nos miran ellos.
Aprovecho para preguntar de qué ciudad nos están viendo y recordarles que pueden preguntarnos todo lo que ustedes deseen. ¿Qué pregunta tenemos? Bueno, entonces, la ingestión oral, como cuando hay una intoxicación a nivel oral, como les dije, se puede empezar a percibir cialorrea en nuestro paciente. La cialorrea es la hipersalivación de nuestras mascotas. Es muy importante recordar que la dosis hace el veneno. La inducción del vómito solamente se debe hacer si tenemos seguridad de qué es lo que se comió nuestra mascota. Nunca se debe hacer con elementos corrosivos como hidrocarburos o derivados del petróleo. Nunca se debe hacer si la ingestión de la toxina ha sido por más de 3 horas. Nunca se debe hacer en caso de ácidos, como digamos el ácido sulfúrico que a veces se utiliza para la limpieza de las piscinas. Y en caso de cuerpo extraño jamás se debe tratar de hacer porque vamos a lastimar mucho más a nuestra mascota. Y por supuesto, nunca si el paciente se encuentra inconsciente. Bueno, y acá está la parte práctica. ¿Cómo induzco el vómito? Es muy importante resaltar que ese tipo de cosas lo debemos hacer siempre y cuando veamos que es, digamos, muy difícil la posibilidad de llevarlos al veterinario inmediatamente, pero siempre debemos buscar la ayuda profesional para poder realizar estos procedimientos. Es muy importante realizar el vómito porque así podemos minimizar la carga que tenemos de toxinas en la mascota. Dentro de nuestra casa podemos utilizar, por ejemplo, el agua oxigenada a 2 mililitros por kilogramo. Para suministrar directamente, pues podemos hacerlo con una jeringa y repetirlo 10 minutos después si es necesario. El ejemplo que yo doy es un perro de 8 kilos, tendríamos que darle 16 mililitros por vía oral. Eso es muy importante, por favor, para que no sobrepasemos o no sobremediquemos a nuestras mascotas. Siempre y cuando se realice bien el proceso, no tendremos ningún problema y el paciente va a poder, digamos, regurgitar o vomitar el producto que se ha consumido. La otra manera que podemos utilizar es la sal casera. Podemos hacer de 1 a 3 cucharadas en un vaso con agua y lo suministramos inmediatamente y esperamos el vómito. Inmediatamente lo que va a pasar es que va a empezar a vomitar y eso obviamente lo va a debilitar un poco, por lo que tenemos que ir inmediatamente al centro médico veterinario. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, una mascota que nos llegó hace algunos días intoxicado. Inmediatamente lo que nosotros hacemos es hacer un tratamiento absorbente. Este tratamiento absorbente lo podemos hacer también en casa. Realmente no es muy difícil. Lo que sí tenemos que tener son las herramientas. Lo más importante o uno de los tratamientos más efectivos contra la intoxicación es el carbón vegetal activado medicinal. El carbón activado es totalmente diferente al carbón que utilizamos, ojo, al carbón que utilizamos en el momento de hacer un asado o en el momento que se nos quema algo. Eso no nos sirve porque el carbón normal que conocemos para hacer asados no tiene los suficientes enlaces para atrapar, digamos, los elementos químicos que generan la toxina, pero el carbón vegetal activado sí los tiene. Entonces es muy importante que sea solamente carbón activado. Se le tiene que dar de 2 a 8 gramos por kilogramo.
Y también esos mismos gramajes que nos salen, los tenemos que diluir en agua, cada gramo, entonces 5 a 10 mililitros de agua, normal, común y corriente. Por ejemplo, de los 10 kilogramos, 50 gramos del producto, un perrito de 10 kilogramos. Y para esos 50 gramos tenemos que disolverlo en 400 mililitros de agua. Recordamos que aproximadamente los vasos, digamos los vasos de agua, los vasos con agua tienen aproximadamente 350 a 400 mililitros de agua. Entonces es muy importante utilizar un vaso y suministrárselo de inmediato. Es un producto supremamente importante porque, como les dije, absorbe la toxina y además el cuerpo no lo va a ingerir, no lo va a digerir, perdón, y eso hace que el daño sea mucho menor. Tenemos lo que se llaman los catárticos. Los catárticos son elementos que ayudan a aumentar el peristaltismo intestinal, o sea, ayudan a que el tránsito intestinal sea mucho más acelerado, y esto hace que la digestión de los elementos tóxicos también sean mucho menores. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, me gustaría saber de qué ciudad nos están siguiendo, para que nos dejen el mensaje dentro de las conversaciones que tenemos al lado derecho. Tengo acá, voy a aprovechar, tengo una pregunta que nos hicieron sobre todas las razas pueden tomar agua oxigenada. Realmente el agua oxigenada, como les he dicho, tiene más que todo problemas en cuanto a la dosificación que se realice. Es muy importante no sobredosificar, porque el agua oxigenada, si se suministra en exceso, va a dañar la mucosa intestinal. No solamente la mucosa intestinal, sino también va a dañar todo lo que es la mucosa bucal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la dosificación que se da. Alejandra Díaz nos dice, ¿qué puedo hacer para disminuir la secreción de lagañas de mi cocker? Con muchísimo gusto, al final podemos revisar ese tipo de, digamos, de preguntas cuando terminemos nuestra charla sobre intoxicaciones. Entonces continuamos acá con los catárticos, que como les decía son elementos que tienen propiedades para aumentar, digamos, la peristalsis de nuestra mascota, y eso hace que la intoxicación sea más leve. No se debe utilizar cuando el paciente tiene mucha diarrea o vómito, y si ya utilizó aceite mineral es mejor no utilizarlo. Otro muy común es la leche de magnesia, o si no, se llama hidróxido de magnesio. Se debe colocar posterior al carbón activado, 30 minutos después aproximadamente. No se debe utilizar en diarrea, como ya lo he dicho, porque estos van a aumentar la diarrea, entonces vamos a aumentar la lesión, por lo tanto está contraindicado. De 10 a 150 mililitros del perro, es decir, aproximadamente un cuarto de vaso le podemos suministrar al perro, y una pequeña porción al gato. Lo ideal, obviamente, siempre es tener una jeringa a la mano para poder hacer estas dosificaciones. Tenemos también el Lactulax, que es un elemento que es muy común, lo pueden encontrar en cualquier farmacia, y eso, pues, si no tenemos otra posibilidad, lo podemos suministrar a la dosis de 5 ml por cada 10 kilogramos y 2.5 ml por kilogramo en gaticos. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. En cuanto a esto, tenemos muy importante, se ha dicho, o ustedes han escuchado, que le den aceite al paciente. Es algo que ya hemos escuchado antes. Resulta que el aceite solamente, si utilizamos aceite de cocina, como el aceite de oliva y el aceite de girasol, vamos a crear que la toxina ingrese más rápidamente al torrente sanguíneo de la mascota. Entonces están totalmente contraindicados. El aceite que vamos a utilizar es únicamente aceite mineral. El aceite mineral es un producto que lo que hace es una dilución, digamos, del producto, y lo saca inmediatamente del sistema sin hacer sin que se pueda absorber. Entonces es súper importante que se utilice únicamente aceite mineral. La dosis es de 5 a 15 mililitros por perro, y en el gato de 2 a 6 mililitros por gato. Es muy importante que si ya hemos puesto carbón activado,
este es un carbón activado para evitar la absorción de las toxinas. Nunca utilicemos aceite mineral, ya que esto hace que la toxina no pueda absorberse por parte del carbón y ella va a seguir intoxicando a nuestra mascota. Bueno, y acá en la parte de hidrocarburos, ácidos o bases, o sea, todo, por ejemplo, combustible, gasolina, no podemos colocar los catárticos que hemos mostrado antes, y tampoco nos sirve el carbón activado. Y si ustedes se dan cuenta, esto lo podemos encontrar en nuestra nevera, porque digamos la charla la hemos enfocado a todos los elementos que pueden ustedes encontrar en el hogar para salvar la vida a sus mascotas. ¿Quién lo creyera? La leche y la clara del huevo es sumamente importante en el momento de evitar que los hidrocarburos o los combustibles puedan absorberse por la parte intestinal. Nunca debemos hacer que el paciente vomite con estos componentes, porque ellos pueden quemar toda la parte, digamos, de vías respiratorias y la mucosa intestinal también. Entonces jamás debemos utilizarlo. Únicamente suministramos un vaso de leche, suministramos un cuarto o la mitad de un vaso de claras de huevo, e inmediatamente nos dirigimos al hospital más cercano. Vamos a revisar si tenemos alguna otra pregunta relacionada con las intoxicaciones. Los refrigerantes tóxicos, los refrigerantes que utilizamos normalmente digamos, para los vehículos, es sumamente tóxico para las mascotas. Lo que podemos hacer en ese momento es, al ser una base muy fuerte, utilizar, como lo dije antes, leche, para evitar, digamos, que pueda absorberse, y también podemos utilizar aceite mineral. Sin embargo, es muy común, y el refrigerante es sumamente dañino para los riñones, entonces realmente es muy peligroso, y si tenemos una situación semejante, inmediatamente tenemos que llevar a nuestra mascota al veterinario de forma urgente. Bueno, saludos, nos tenemos personas Restrepo Valle, Puerto Tejada, en Pasto, y bueno, tenemos personas de Santiago de Chile. Muchas gracias por seguirnos, y saludos también a Bogotá. Entonces, les agradezco mucho que nos sigan en esta charla, y ahora vamos a hablar de los primeros auxilios, o lo que debemos tener en la casa en el momento de que tengamos algún accidente, porque nosotros debemos saber y debemos siempre estar preparados en responder a las posibles complicaciones que nuestra mascota pueda tener, así como un niño o una persona, igual. Es muy importante que en una caja, por ejemplo, una caja de herramientas o una maleta, tengamos estos elementos: cloruro de sodio, jabón bactericida, un corticoide, antihistamínicos, el aceite mineral, un hidróxido de aluminio, yodopovidona o tijeras, linterna, y sobre todo mucho carbón activado. Esto le puede salir a sus mascotas. Cuando usted haga una llamada, guarde la calma. Usted debe orientar lo mejor que pueda al personal médico para que puedan resolver la sobredosis o la intoxicación de su mascota. Entonces es muy importante que en el momento de que usted llame, no realice, digamos, evite en lo posible transmitir ideas de pronto que no vayan a suministrarle una información lo suficientemente buena para que en la sala de urgencias puedan trabajar. Es muy importante, por ejemplo, hacerse estas preguntas o comentarle al médico veterinario. Decirle si tiene problemas respiratorios, es decir, veamos si tiene una buena ventilación, si la mascota está respirando bien, si de pronto se ha golpeado por convulsiones, complicaciones neurológicas que pueda llegar a tener. Revisemos si nuestra mascota, en el momento que la veamos, ha cambiado su comportamiento, digamos, se tambalea o no puede caminar bien. Es mucha información que podemos suministrar al veterinario, y esto puede ayudarle a nuestro clínico a que tome las mejores decisiones. Hay que también comentarles si tiene mucho vómito o si las mucosas están pálidas. Si tienes obviamente la etiqueta, dile inmediatamente a tu médico veterinario cómo se llama la toxina,
dile si tiene signos de toxicidad, toda esa información que le pueda suministrar al clínico le va a servir bastante para la toma de decisiones. Revisa si tiene hiperestesia, es decir, si tiene mucho dolor o si pareciera que llorara mucho, o sea, vocalizaciones muy fuertes, también es importante que se lo comentes, porque eso significará que hay toxicidad a nivel de cerebro, lo que cual es obviamente muy peligroso, pero eso es información que debemos suministrar. Es bien importante para las casas campestres que por favor lo mencionen, ya que en las zonas, digamos, zonas campestres, pueden haber muchos animales tóxicos, como ya lo hemos visto, como por ejemplo los sapitos, algunos bufónidos que son sumamente tóxicos, alacranes, arañas, bueno, etcétera. Ahora sí, a llevarlo inmediatamente. Nosotros acá vemos una mascota que pues nos llegó. Voy a mostrarles un video solamente y únicamente para demostrarles lo peligroso que puede llegar a ser una intoxicación. Entonces, en este momento vemos que cuando hay una intoxicación, esta es por organofosforados, estos hacen que haya un daño en los canales de calcio, inmediatamente el paciente pierde, digamos, la posibilidad de controlar sus movimientos y además también hay problemas a nivel neurológico central. Entonces, esta es una toxina que la propietaria nos reporta que cuando llegó estaba el perrito, estaba en una zanja de esta manera, inmediatamente nos lo trajo. Si nosotros acá podemos apreciar que tenemos a nuestra mascota con todos los dispositivos para saber cómo está respirando, cómo se está oxigenando, cómo está su electrocardiograma, su temperatura, su presión arterial. Todo eso es importante en el momento de que podamos hacer una toma de decisiones. Además, así podemos contrarrestar los signos clínicos que nosotros vayamos. Esto se los muestro únicamente para que veamos que la toma de decisiones rápidas puede salvar la vida de nuestra mascota. Esta mascota estuvo toda la noche en cuidados intensivos y afortunadamente, pues al otro día se pudo salvar, es feliz y todavía está con sus propietarios. Entonces, a mí ese tipo de cosas me llena de felicidad, me motiva mucho, me gusta mucho poder aportar algo a la familia de las personas y pues como les digo acá en Pets Life, ustedes encontrarán siempre una mano amiga para resolver todas sus inquietudes. Entonces, estoy muy agradecido, tenemos 16 personas conectadas en este momento, de que hayan asistido a nuestra charla y que obviamente les haya gustado. Yo quisiera obviamente vamos a leer algunas preguntas que ustedes han hecho para finalizar nuestra charla el día de hoy y me gustaría saber obviamente cómo les ha parecido y qué inquietudes tienen. Ok, una importantísima pregunta. ¿Cómo reconocer una intoxicación de tipo alimentaria y cómo atenderla de forma inicial? ¿Quién nos escribe esto? Listo. Entonces resulta que las intoxicaciones alimentarias realmente se llaman hipersensibilidades alimentarias. Es una respuesta anafiláctica, es una respuesta alérgica a un tipo de alimento. Porque algunos pacientes a nivel digestivo pueden llegar a tener, digamos, muchas defensas que pueden llegar a reaccionar frente a algunos alérgenos. Un alérgeno básicamente es cualquier tipo de proteína que tiene más alto de 20.000 Daltons, que eso es una medida de peso, y esto hace que haya una reacción. Las reacciones más notables son el vómito. Ese vómito puede ocasionarse inmediatamente o si no en las próximas 2 horas. No es muy común que haya una intoxicación de un alimento y que el paciente vomite dentro de una semana posterior. Esto no pasa. Esto debe tener, digamos, otra explicación. Pero en cuanto a una hipersensibilidad alimentaria, es una reacción inmediata. El cuerpo rechaza inmediatamente el alimento.
Si fuera un alimento descompuesto, sería por bacterias, que las bacterias, como lo he dicho antes, catabolizan, y esos catabolitos hacen que haya un desbalance en la flora intestinal, y esto inmediatamente puede generar una pancreatitis, una inflamación del páncreas, y esto puede llegar a ocasionar diarreas o también vómitos. Entonces, esa sería la respuesta. No sé, vamos a ver otra pregunta. Bueno, Andrés, tú dices que así como hace el perrito del video que te mostré, así estaba la de nosotros. Bueno, esto ocurre por normalmente por organofosforados, por toxinas que pueden llegar a ser liposolubles. Una toxina liposoluble es aquellos tóxicos que pueden ingresar al torrente sanguíneo muy fácilmente, porque recordemos que nuestro intestino también es liposoluble, entonces las grasas se absorben fácilmente. Inmediatamente lo que hay que realizar en estos casos es suministrar carbón activado de inmediato para minimizar obviamente la reabsorción intestinal. Y es bien importante que el médico sepa esto, o sea, ya tiene que ver con la pericia y con las herramientas que tiene el clínico para realizar, para solventar, digamos, los problemas a nivel sistémico. Sin embargo, e infortunadamente, si llega el paciente muy tarde, pues las toxinas ya han hecho, digamos, el daño a las cuidadosas células que existen en el riñón o en el hígado, y esto hace que, digamos, revertir el problema ya sea un poco difícil. Entonces, es sumamente importante, por eso hemos hecho la charla, para que ustedes se den cuenta que en el momento que a veces tenemos media hora o una hora que debemos llegar a nuestra clínica veterinaria, podemos ayudarle a nuestra mascota a que ella pueda, digamos, ayudarse. Listo. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho la participación. Me llena de alegría ver 18 personas que han participado, y esperamos seguir haciendo estas charlas para todo el mundo, para que todos puedan saber un poco más sobre sus mascotas y cómo con elementos sencillos de su casa o alrededor de su casa pueden ayudarla y salvarla. Entonces, quedamos atentos a que ustedes nos digan qué otras charlas o qué otros temas les gustaría que tratáramos para más adelante nosotros poder ayudarles en este tipo de temas. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima.